modificación o la extinción de ciertos hechos, cuya alegación fundamenta la posición de tales sujetos procesales. Mantiene, pero no es suficiente únicamente alegarlos, sino es menester probarlos. Cuando vimos el semestre pasado, vimos lo que era la acción, la pretensión. Pero si yo acciono, es porque deseo algo. Pero para alegar ese algo, para poder lograr ese algo, que es la pretensión, el objetivo que busco con el proceso, debo demostrar que me asiste la razón. La prueba es el elemento esencial que utilizan las partes para convencer al juez que su pretensión es legítima. Eso es la prueba. Sigamos leyendo entonces lo que dice Alsina, cómo define la prueba. Por favor. Alsina la define como la comprobación judicial por los modos que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido, de cuál depende el derecho que se pretende. Carneluti indica que prueba es una comprobación de la verdad de una proposición. Ok. Vean qué interesante estas posturas. En principio, la comprobación judicial por los modos que la ley establece. Es decir, la prueba tiene que estar regulada, ¿ya? Es lo primero, ¿ya? Carneluti indica que la prueba es una comprobación de la verdad de una proposición. Gracias. Si se dan cuenta, la propia ley nos establece la obligación de probar. Leamos el artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 107. Documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ello resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. En pocas palabras, si se dan cuenta, desde aquí empezamos a tener en cuenta de que del momento en que nosotros presentamos nuestra acción en la que va incluida nuestra pretensión, debemos ir acompañando los elementos, los documentos esenciales para probarlo. ¿Ok? Objeto de la prueba. Si tienen dudas o quieren hacer algún comentario, por favor, le entran con confianza. Ya saben que conmigo es la libertad que hay. Objeto de la prueba. Objeto de la prueba. Objeto de la prueba son las afirmaciones o realidades que se deben ser probadas en el proceso. El tema objeto de la prueba busca una respuesta para la pregunta: ¿qué se prueba? ¿Qué cosas deben ser probadas? Es división elemental, suministra una primera noción para el tema de estudio. Regularmente el derecho no es objeto de prueba, solo lo es el hecho o conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio. Nuestros códigos han distinguido los juicios de hecho de los de puro derecho. Los primeros dan lugar a prueba, los segundos no. Agotada la etapa de sustanciación, directamente se cita para sentencia. La prueba. Bueno, fíjense pues, ¿qué debo probar? Señores, señora juez, ante ustedes me presento porque deseo demandar al señor Joselito de los Palotes porque no ha cumplido con pagarme el arrendamiento al que se comprometió. Encima, pues deseo mejor desalojarlo porque él pues tampoco pretende pagar y le presento una demanda de rentas atrasadas, desalojo y rentas atrasadas. Ah, perfecto. Voy a demostrar acá, fíjense con lo que le voy a explicar, primero, ciertos hechos. El primer hecho que yo tengo que demostrar es que en efecto yo soy el dueño del lugar. Miren, eso es derecho. No. Eso es un hecho.
que debe probarse. Se prueba porque yo estoy asumiendo que de hecho yo tengo el derecho. Qué raro suena, pero así es. Yo no puedo asumir, ¿verdad? Yo no puedo venir y decir, miren, yo lo saco porque a mí se me antoja porque esa es mi casa. Perfecto, pruébeme que es su casa primero. Presento el documento respectivo, demostrando mi derecho. También tengo que demostrar que él firmó un contrato de arrendamiento o que hay una relación contractual de arrendamiento entre don José Luis de los Palotes y mi persona. Ese es un hecho. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo probar? Bueno, puedo presentar el propio contrato si lo tengo. Ah, no tengo contrato. Bueno, entonces presentemos testigos. ¿Ya? Veamos qué nos da la ley para poder probar. Eso es lo que hay que probar, los hechos. ¿Ya? Cuando hablamos de derecho, no es directamente que cuestiones, como le dije, por ejemplo, es que ella tiene derecho a que le den alimentos. No, no. Hay ciertas circunstancias que se demuestran. ¿Ya? Hay ciertas situaciones que deben ser demostradas. Cuando hablamos de juicios de derecho, hablamos cuando se discuten ciertas situaciones que, por ejemplo, pueden ser procesales, por dar un ejemplo. ¿Qué tenía derecho a ser notificado? ¿No se notificó? Aunque eso sería de hecho. O alguna cuestión más directamente de un derecho como el derecho, déjenme pensar, en lo que se discuten en los incidentes. ¿Se acuerdan? Que son de derecho. Tenía derecho a considerar, o él considera que se violentó el derecho porque se omitió o no se tomar en cuenta alguna consideración que él dijo. Es una cuestión de derecho. Eso no se prueba porque ya está dentro de lo que establece la norma. ¿Ya? Si yo no observé la norma, lo que establece la ley, me pueden presentar un proceso por violación de derecho. A eso se refiere. En términos generales, cuando hablamos de los procesos declarativos, donde se va a declarar y conocer o reconocer un derecho, por lo regular siempre hay hechos que se tienen que demostrar. Son los hechos en sí lo que se tienen que demostrar. Hechos como, por ejemplo, en alimentos. Bueno, es un hecho que tiene que demostrarse que yo soy padre del niño. Ay, ¿cómo lo demuestran? Bueno, aquí está el certificado de nacimiento. Él lo reconoció. Ese es un hecho que tiene que demostrarse. Porque si no se demuestra ese hecho, no se puede establecer el derecho. Ojo, pongo énfasis en esto. Porque tienden muchos a creer que porque la ley dice tal cosa, ahí ya estuvo, no hay problema. No, no, no. En términos generales, el gran problema que tenemos en la práctica es que obviamos pensar con la lógica respectiva qué son los hechos que tengo que demostrar. Y esto va a depender mucho de la relación jurídica, del hecho, de los actos que estamos juzgando, que vamos a alegar. Una obra no es peligrosa. Bueno, yo sí tengo derecho a que la persona pare, pero lo primero que tengo que demostrar es que yo soy propietario de un bien. Segunda cosa que voy a demostrar es que a la par de mi bien, me están haciendo alguna construcción que me pone en riesgo a mí, o a mi familia, o a mi bien, a mi propia propiedad. Son hechos. Esos son hechos. ¿Ya? No se trata solamente de decir, tengo el derecho, el señor deje de construir. No, también lo demuestro. ¿Ya? Y esto lo aclaro porque lamentablemente a veces dicen, mire, es que yo siempre, sí, pero demuéstrame que soy propietario, ¿verdad? Alguien me decía en alguna oportunidad, mire, yo vengo para a pedir una pensión alimenticia. Perfecto, ¿contra quién? Contra fulano y tal. Perfecto. ¿Por qué? Es que es papá de la nena. Perfecto. Entonces demuéstrelo. No es que ya tiene derecho. No, yo no le niego el derecho. Pues tampoco puedo venir y violentar el derecho de él, ¿verdad? Y decir que él tiene la obligación si yo no sé precisamente si él, eso no es el padre. Son hechos que se deben de demostrar. ¿Ok? En la parte del proceso civil, hay diferentes cuestiones que se van a demostrar. Y en el transcurso de los procesos se van a dar cuenta que yo diría que el 90%, si no es que más,
Estamos hablando de procesos donde hay que demostrar hechos. Que alguien se jactó de que es propietario, demuéstrame la jactancia. Que alguien está solicitando divorcio porque le fue infiel, bueno, tiene que demostrar la causal que indica. Que hubo maltrato, demuestre la causal. Son hechos. ¿Ok? La prueba del derecho. Sigamos leyendo, por favor. No, si tienen dudas, me lo platican con confianza, por favor. La prueba del derecho. Existe un estrecho vínculo entre la regla general que el derecho no se prueba y el principio general que consagra la presunción de su conocimiento. No tendrá sentido la prueba de derecho en un sistema en el cual éste se supone conocido. El conocimiento, se ha dicho, trae la obligatoriedad de la aplicación de la norma. Según enseña Couture, hay varios casos en que se producen excepciones, como sucede cuando existe una ley discutida y controvertida en cuyo supuesto hay que probarla. Otra excepción es cuando la costumbre es fuente de derecho. Es estos casos en que la costumbre es fuente de derecho. Si esta fuere discutida y controvertida, habría de ser objeto prueba. Pero también en estos casos debe tenerse presente que a la falta de prueba suministrada, el juez puede hacer la investigación respectiva por sus propios medios, por lo que el más que una carga de la prueba habría un interés de la prueba. Una tercera excepción al principio de que el derecho no es sujeto de prueba es la que se refiere a derecho extranjero. Artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial. Se presume conocida con arreglo al principio ya enunciado tan solo la ley nacional y con la relación a todos los habitantes del país, pero ninguna regla presume conocido el derecho extranjero. Aclaremos esto. Vamos a ver. Existe, tal vamos a apagar los demás micrófonos, por favor. Desde aquí hasta la punta de mi pie. Gracias. O sea, chicos, chinito, los tres son mis favoritos. Jesús, no puedo ayudar. Sé que tiene el micrófono encendido. Gracias, David Márquez. Jacqueline tiene el micrófono encendido. Es el knockout que más he disfrutado. Porque siento que me escucharon. Jacqueline Núñez. Gracias. Ok. Fíjense pues, la prueba del derecho. Existe un estrecho vínculo entre la regla general que el derecho no se presume y el principio general que consagra la presunción de su conocimiento. Es decir, yo no puedo presumir un derecho. ¿Ya? Acá... Eso que ahora estamos en agua, ¿En serio? unos 2.000 litros por segundo y bueno. Germán o Carmen. Gracias. Bueno, la regla general es que yo, ¿verdad? No puedo presumir, no puedo, el derecho no se prueba y el principio general que consagra la presunción de conocimiento. La ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de ley. A eso se refiere, ¿ya? No tendrá sentido la prueba de derecho en un sistema en el cual se supone conocido. O sea, lo que estamos hablando acá es que yo supuestamente, conforme a la ley del organismo judicial, digo supuestamente, yo conozco del derecho, ¿ya? Yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer conforme a la ley. Por eso es que no se discute. El conocimiento, se ha dicho, trae la obligatoriedad de la aplicación de la norma. Si yo conozco la ley, se tiene que aplicar la norma. Si alguien la violenta, pues entonces voy a aplicar la norma también, por supuesto. Señala Couture, hay varios casos en que se producen excepciones, como sucede cuando existe una ley discutida y controvertida, en cuyo supuesto hay que probarla. Vamos a ver. En general, en Guatemala, estos casos son pero muy raros, ¿ya? Porque nuestro sistema latino establece
ya ciertas normas que han sido probadas, discutidas por ciertos órganos del órgano legislativo. Y si no, tenemos un control de constitucionalidad, como es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este tipo de casos en Guatemala es un tanto especial. No se ven muy a menudo. Otra excepción es en cuando la costumbre es fuente del derecho. Y aquí surge la pregunta. ¿En Guatemala la costumbre es fuente del derecho? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, licenciado. ¿Temen el fundamento que la costumbre es fuente de derecho? El artículo 2 de la ley del organismo judicial. Fíjense que aquí dice que la ley es fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la completará. No me está diciendo que la costumbre es fuente. Lo que sucede, y aquí viene el otro párrafo del artículo 2 de la ley del organismo judicial, establece: la costumbre regirá solo. Fíjense que solo, no es que sea ley. Porque si es ley, es de conocimiento general. Y ese es el problema que tenemos con esto. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contra la moral o al orden público y que resulte probada. Ojo, ojo, acá sí tenemos que probar. En estos casos, dice, fíjense pues, por eso es que les hablo de la costumbre. En que la costumbre es fuente de derecho, si esta fuera discutida y controvertida, habrá de ser objeto de prueba. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala, en el derecho consuetudinario, y vamos a hablar un poquito de lo que es el área rural de Guatemala, se habla mucho de la costumbre y que la Convención de la OIT nos permite aplicar el derecho consuetudinario, sí. Pues el derecho consuetudinario debe estar regido por ciertas normas. Primero, debe de estar siendo aplicado en una determinada región por un determinado grupo de personas y debe ser más o menos conocido. No se trata solamente de que yo venga, como hemos visto a veces en la televisión, que le pegaron 20 chicayazos a una persona. No, eso no es costumbre. La costumbre, el único lugar en donde yo sé que se ha aplicado ciertas normas de costumbre es en Totonicapán, en los cantones. Allá se lleva a cabo ciertos ritos, por decirlo así, ciertas formalidades que conllevan una conciliación. ¿Es una forma de resolver el conflicto? Sí. ¿Ya? Y puede probarse. ¿Por qué? Porque es el modo en que se utiliza en esa área de Guatemala una forma de costumbre para resolver conflictos. Ahí se puede probar. Pero, por ejemplo, en Quiché, yo estuve como juez en Quiché, en Paz, y les cuento ahí, pues, cada área decía que era costumbre, pero nadie sabía cómo era. Y desen en cuenta lo interesante de este inciso, dice: la costumbre regirá solo en defecto de la ley, aplicable o por delegación de la ley. Bueno, se permite la costumbre, perfecto. Siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Contraria a la moral es pegarle a una persona, sí. Es contrario a la moral. Porque es una forma de tortura. En realidad eso no tendría que ser, no se puede considerar costumbre. ¿Ya? Y entonces acá entendemos mejor de que acá encontramos un buen ejemplo de que sí debe discutirse o debe probarse ese derecho. ¿Ya? Dice también, pero también en estos casos debe tenerse presente que a la falta de prueba suministrada al juez puede hacer la investigación respectiva por sus propios medios, por lo que el más que una carga de la prueba, o sea, más que una carga de la prueba, habría un interés de la prueba, o sea, ver que me prueba. Tengo interés en que se me pruebe. Una tercera excepción al principio de que el derecho no es objeto de prueba es la que se refiere a derecho extranjero, el artículo 35. Y miren que ese artículo 35 es bien especial, alguien que me lea, de la ley del organismo judicial. Es del derecho internacional privado.
Eso algún día de repente hasta a mí me toca darles esta clase que todavía no se puso. Hay que me lea el artículo 35, por favor. Artículo 35 del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin prejuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Bueno, vemos una cosa. Yo quiero que se me aplique una norma que no es vigente en Guatemala. Se va a aplicar siempre y cuando se pruebe. Fíjense, porque se presume que se conoce el derecho nacional. Eso está en la ley de organismo judicial. Pero no tengo ninguna norma que me diga que se presume conocido el derecho extranjero. A mí no me pueden decir, ¿usted conoce las leyes de Estados Unidos? No, yo no las conozco. Yo estoy en Guatemala, vivo en Guatemala y aquí estoy en este momento. No tengo por qué conocer el derecho extranjero de Estados Unidos. Menos de que en un estado se aplica la pena de ley de muerte por X razón. ¿Qué sé yo? No. Ahí se tendría que probar. Y eso es una excepción establecida en la propia ley del organismo judicial, en el artículo 35. Y esto se trata de derecho internacional privado. Es decir, yo quiero que se me aplique una norma de derecho internacional privado, y cuando hablo de derecho internacional privado, tenemos que entender por el mismo que este se da o trata de buscar qué ley se debe aplicar a un caso concreto cuando hay conflictos de 2 estados o de 2 leyes de estados. Es decir, por ejemplo, se puede aplicar la ley de Estados Unidos o la ley de Guatemala. ¿Cuál es la que se aplica? Bueno, hay ciertos puntos de coincidencia que se le llama en derecho internacional privado. Una es la ciudadanía, otra es la residencia, otra es el lugar donde se realizó el acto, las formalidades del mismo, etc. Y eso lo encontramos en la partida del artículo 24 de la ley del organismo judicial. Pero resulta que aquí yo quiero que se me ampare aplicando un derecho extranjero a un caso que estoy conociendo acá. Bueno, habría que ver, sería una excepción. Pero por ser una excepción a las normas del derecho internacional privado, debo probarlo. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí. Si no hay dudas, sigamos leyendo. Pero el problema fundamental es el referente a la prueba de los hechos. Los hechos sobre los que versa la demanda son los hechos que se contravierten, por lo que es natural que los aceptados por las partes estén fuera de prueba. La doctrina llama admisión a la circunstancia de no impugnar las proposiciones del adversario. Los hechos admitidos quedan fuera de contradictorio y como consecuencia fuera de la prueba. Acá se puede establecer un principio de economía procesal, en el cual se debe realizar el proceso en el mínimo de los actos posibles. En cuanto a los hechos aceptados, tácitamente hay necesidad de fijar el alcance de esta doctrina, teniendo en cuenta aquellos casos en los que la demanda no ha sido impugnada por imposibilidad jurídica material de hacerlo. Así, cuando el demandado es declarado rebelde, son objeto de prueba todos los extremos que invoca el actor, aunque el juez pueda aplicar menor rigor en la apreciación de la prueba en la propia actitud del demandado. Sabía el principio de que los hechos controvertidos son objeto de prueba, exige nuevas aclaraciones porque determinados hechos controvertidos no necesitan probarse, no son objeto de prueba. Por ejemplo, dentro de los hechos controvertidos, los hechos presumidos por la ley, ni los evidentes ni notorios. En cuanto a los hechos presumidos por la ley,
No necesitan prueba, pues es sobre estos recae una presunción legal que es una proposición normativa acerca de la verdad del hecho. Si admite prueba en contrario, se dice que es relativa. Si no admite prueba en contrario, se dice que es absoluta. Así Couture establece que no es necesario probar que el demandado conocía cuáles eran sus obligaciones jurídicas, porque todo el sistema de derecho parte de la presunción del conocimiento de la ley. Tampoco hay necesidad de probar en el juicio que el hijo nacido durante el matrimonio viviendo los padres es hijo de los padres. Tampoco están sujetos a prueba los hechos evidentes. A nadie se le exigiría probar, por ejemplo, el hecho de que hayan llegado primero ante su sentido los efectos de luz que los efectos del sonido, que la luz del día favorece la visión de las cosas y la oscuridad la dificulta. En estos casos, la mentalidad del juez suple la actividad probatoria de las partes y puede considerarse innecesaria toda tentativa de prueba que tienda a demostrar un hecho que surge de la experiencia del juez o magistrado. Tampoco es aplicable la prueba de hechos notorios, por tanto, manifiesta Calamandrei que aquellos hechos que entran en el conocimiento de la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado en el instante que incurre la decisión. Pero con respecto a estos, debe aclararse que no se aplica la excepción. Ay, me perdí. Cuando se refiere a aquellos casos en que la ley exige la notoriedad como elemento determinante del derecho, como sucede en la legislación civil guatemalteca, artículo 223, posesión notoria de Estado. En cuanto a los hechos normales, la tesis de lo evidente no se necesita prueba ha tenido una extensión. La doctrina como la jurisprudencia aceptan que a falta de prueba, los hechos deben suponerse conforme a la normal y regular en la ocurrencia de las cosas. Frecuentemente los tribunales suplen las faltas de prueba de las partes admitiendo que los hechos deben haber ocurrido como sucede naturalmente en la vida y no de forma extravagante o excepcional. Aquel que la noción normal beneficia es relevado de la prueba. Su adversario es quien deberá probar lo contrario. Este tema es atinente a la carga de la prueba, ya que aparentemente significa eximir de la prueba a una de las partes y gravar con ella a la otra, pero parece fácil de percibir que tampoco se halla aquí en juego un principio de distribución de la carga de la prueba entre las partes. Lo que está en tela de juicio es el punto de saber si los hechos evidentes son objeto de prueba. La regla en el sentido que acaba de exponerse es la de que los hechos normales no son objeto de prueba. El conocimiento de estos forma parte de esa especie de saber privado del juez que éste puede invocar en la fundamentación de la sentencia. Lo contrario de lo normal, eso sí, es objeto de prueba. La parte que sostenga que la visibilidad era perfecta en la noche o que una casa nueva y bien construida amenaza ruina, pero nada impide que al que alega la dificultad de ver en la noche o la dureza de la casa por ser nueva, dirigir su actividad probatoria hacia esos hechos que por normales se deben tener por admitidos hasta prueba en contrario. En el Código Procesal Civil y Mercantil contiene la siguiente norma general. Artículo 126. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Este artículo permite la proposición y producción de pruebas sobre los extremos indicados. A ver, luego de todo esto, porque sí sé que quedó algo claro, pero vamos a aclarar un par de cosas, es que hay ciertas situaciones, ciertos extremos, ciertos hechos que no se prueban. ¿Cómo cuál? Bueno, todo el mundo sabe, por ejemplo, dónde se encuentra el Palacio Nacional. Todo el mundo sabe dónde se encuentra la Municipalidad de Guatemala. Damos por sentado que si yo digo los hechos sucedieron dentro o enfrente del Palacio Nacional, ¿verdad? Yo ya sé la ubicación
por ejemplo, de dónde se firmó un contrato, por dar un ejemplo, ¿verdad? Sobre cierto hecho. Es algo normal, es algo que todo el mundo tiene un conocimiento general. Por ejemplo, si yo digo, mire, yo pagué para que me repararan la camioneta. Yo doy por sentado que él ya entregó una cantidad de dinero, ¿verdad? O sea, que se prueba de que el objeto del contrato pudo haber sido el arreglar una camioneta. Que lo normal es que hay un mecánico, que ese mecánico sabe llega con ciertas herramientas y va a arreglar la camioneta. Por dar un ejemplo, eso ya se sabe. ¿Ya? Que lo haya hecho bien o mal es otra historia. Que él tenga la pericia, eso es otra historia. Que el término normal es que si yo me ofrezco a reparar una camioneta, tengo el conocimiento de mecánica necesaria para probarla, si no, no me meto. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, que no son, como le dijera, necesarias de prueba. Ciertos lugares, ciertas acciones que son de hábito normal, ¿verdad? Cuestiones que uno da por sentado que deben serse de esa manera. Nadie me va a decir, mire, yo duermo todo el día y trabajo toda la noche. Va a ser una excepción a la norma. Porque por lo general todo el mundo trabaja de día y duerme de noche. Claro que se dan los turnos nocturnos, sí, pero son los menos. Lo que busco acá es determinar que hay ciertas circunstancias que uno dice, bueno, así tuvo que ser. Si yo digo, abordé una camioneta, ya saben que la abordo por las escaleras, que tengo que pasar una tarjeta o pagar un pasaje y ya puedo conducirme. Que debo hacer una cola. Es algo normal. O sea, las cosas que uno da por hecho, que son la forma normal de realizar, no por fuerza deben probarse. Son las excepciones las que deben probarse. ¿Ya? A eso se refiere todo este articulado. Y decía algo más, por ejemplo, que algo acepte o admita la pretensión de alguien, no exime de valoración de la prueba de que se pruebe. No, siempre se tiene que probar. Tal vez no con la misma rigurosidad que se prueba cuando hay oposición, pero igual se va a tener que hacer una valoración de la prueba. Tiene que demostrarse. Y por eso es que el artículo 126 establece una obligación. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hechos. ¿Ya? Eso es lo que tengo que demostrar. Hechos que yo considero que son la base esencial de mi pretensión. Una pretensión de alimentos, señores padres, no me van a decir, mire cómo hizo al niño. Eso ya se sabe. Lo que tiene que demostrarme si está reconocido. Y si no, bueno, una prueba de ADN, por ejemplo. Ahí ese es el hecho que me deben demostrar. ¿Ya? Por eso dice, quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Lo básico, lo esencial, lo que demuestra el derecho alegado, la pretensión que yo ostento es lo básico. Independientemente de que hay ciertas circunstancias que se dan por ciertas, como les decía yo, ¿quién no conoce el Palacio Nacional? ¿Quién no conoce la municipalidad? Son hechos, son situaciones que uno ya sabe. El himno nacional, uno sabe más o menos cómo va la letra del himno nacional. ¿Qué le digo yo? ¿Dónde se encuentra la Universidad de San Carlos? ¿Quiénes son algunos, por ejemplo, quién es el presidente de Guatemala? Por dar ejemplos así burdos, hay ciertas situaciones que uno ya sabe que son ciertas, se presumen ciertas, a eso voy, ¿ya? Y otras que la ley establece que así deben ser. Entonces esas no necesitan probarse, ¿ya? El matrimonio, pues bueno, se constituye así, conforme la normativa establecida. Perfecto, eso ya no se prueba, el acta está conforme a derecho, perfecto, ¿ya? O sea, hay cosas que sí se prueban y otras que no. Prueba de hechos negativos. Leámoslo, por favor. En cuanto a este punto, hay que hacer la diferenciación sobre que no es lo mismo la negativa de un hecho que un hecho negativo. El hecho negativo sí necesita prueba
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se alega la omisión o la inexistencia de un hecho como fundamento de una acción o de una excepción, porque en la omisión, en la realidad, se afirma la inejecución de una prestación debida y en la inexistencia se afirma la ausencia de un hecho constitutivo o la falta de un requisito esencial en el mismo. En la simple negativa de un hecho, el que se niega sí está relevado de prueba, aunque no dice Alsina, la prudencia le aconseje producirla para desvirtuar la rendida por el actor. La negativa de la acción o en la excepción puede ser de derecho, de cualidad o de hecho. Ojo con esto, empecemos con lo básico. Hay dos cosas. Primero, en cuanto a este punto hay que hacer diferenciación sobre que no es lo mismo la negativa de un hecho. Yo no tuve nada que ver. De un hecho que un hecho negativo, ¿ya? El hecho negativo sí necesita prueba. ¿Qué es un hecho negativo? Fíjese, pues, ocurre, por ejemplo, cuando se alega la omisión o la inexistencia de un hecho. La entrega de un vehículo. Ya le pagué, pero no me entregó el vehículo. ¿Ya? Omitió entregarme el vehículo. Eso es un hecho. Como fundamento de una acción o de una excepción. Porque en la omisión en la realidad se afirma la inejecución de una prestación debida y la inexistencia se afirma la ausencia. Es decir, si yo vengo y pagué por un vehículo y no me lo entregaron, ¿verdad? Ahí hay una excepción, porque en la omisión, dice, yo omití en la realidad ¿verdad? La inejecución de una prestación debida de entrega de un vehículo y en la existencia se afirma la ausencia de un hecho constitutivo o falta de un requisito esencial del mismo, porque no me pagaron. A eso se refiere esto. Yo no voy a entregar un vehículo si no me pagan. Me digo, con mucho gusto, pues si señor firmamos un contrato, pues no me pagaron. A eso se refiere esto. Entonces, no es lo mismo. ¿Ya? Ahora dice, en la simple negativa de un hecho, el que se niega sí está relevado de prueba, aunque dice Alsina, lo prudente le aconseje producirla para desvirtuar la rendida por el actor. La negativa de la acción o en la excepción puede ser de derecho, de cualidad o de hecho. Y veamos eso. ¿Qué es la negativa de derecho? Por favor, sigamos leyendo. La negativa de derecho se da cuando se alega que determinada cosa no corresponde con las normas legales, como sucede cuando se sostiene que una persona no puede ejecutar determinado acto por impedírselo la ley. Así, la compra por el mandatario de los bienes que está encargado de vender por cuenta de su comitente, en estos casos basta invocar el precepto legal que corresponda. La negativa el derecho no se lo permite. Fíjense acá, aquí lo que está diciendo es que el derecho no lo permite, ¿ya? De eso se trata. Si yo, por eso dice, así la compra por el mandatario de los bienes que está encargado de vender por cuenta de su comitente, del que lo comisionó. En estos casos basta invocarla el precepto legal. Si yo, como mandatario, vendo un bien del cual no estoy encargado de vender, ahí por derecho no puedo realizarlo. Y basta con invocar que él no tiene la capacidad legal. La negativa de la cualidad, sigamos. Se da cuando se niega a una persona una cualidad determinada, si es de las que todos tienen naturalmente, como la capacidad. La prueba es necesaria y en tal caso corresponde a quien la niegue, porque debe destruir una presunción. Si se trata de cualidades que competen accidentalmente, como el título profesional, es decir, que no corresponde normalmente a todas las personas, la prueba también será necesaria, pero no por parte de quien la niega, sino de quien afirma. En este punto hay que hacer una aclaración para que sea congruente el término cualidad que usa Alsina. Debe entenderse que no es el mismo a que alude el concepto de calidad, porque esta es una condición necesaria de la acción para obtener una sentencia favorable, mientras que el párrafo citado más bien se refiere a cierta particularidad en el sujeto que no vincula forzosamente al fondo del asunto. Esto se desprende del pensamiento de Alsina.
cuando manifiesta que la negativa de cualidad debe probarse por quien la alude cuando se refiere a cualidades naturales y por quien la sostiene cuando se refiere a cualidades específicas. Ciertas negativas de hecho se prueban por otros hechos positivos. Tal es el caso de la imposibilidad de acceso con la mujer en la acción de desconocimiento de filiación legítima. La negativa de un hecho puede ser simple. Veamos esto primero, por favor. Veamos esto. Analicemos esto primero porque pareciera que no, pero esta negativa de cualidad. Ya. Primero dice, se da cuando se niega a una persona cualidad determinada si es de las que todos tienen naturalmente como la capacidad. Hablamos de capacidad de obrar. La prueba es necesaria. Por ejemplo, si yo aludo a que la persona no mira, ¿ya? Tengo que demostrar que no tiene mira, que no puede observar, que no está bien de su visión. La prueba es necesaria y en tal caso corresponde a quien la niegue, porque debe destruir una presunción. Se presume que todo el mundo puede observar. Si se trata de cualidades que competen accidentalmente como el título profesional, yo soy abogado, es decir, que no corresponden normalmente a todas las personas, no todas las personas estudian derecho, por ejemplo, la prueba será necesaria, pero no por parte de quien la niega, sino de quien afirma, ¿ya? No es lo mismo. Yo digo, el señor no puede ver, bueno, yo tengo que demostrar que no mira. O si yo digo, yo no miro, tengo que demostrar que no miro. Ahora, si yo digo, yo soy abogado, tengo que demostrar, porque yo soy el que lo afirma, que soy abogado. ¿Ya? Aquí yo me estoy arrojando una cualidad que tengo que demostrar. ¿Ya? En este punto hay que hacer, dice, una aclaración para que sea congruente el término cualidad que usa Alsina. Debe entenderse que no es lo mismo que alude al concepto de calidad, porque esta es una condición necesaria de la acción para obtener una sentencia favorable, mientras que el párrafo citado más bien se refiere a ciertas particularidades en el sujeto que no vincula forzosamente al fondo. Es decir, aquí estamos hablando de ciertas particularidades, ciertas condiciones específicas de cada persona, del asunto. ¿Ya? Esto se desprende del pensamiento de Alsina cuando manifiesta que la negativa de cualidad debe probarse por quien la aduce cuando se refiere a cualidades naturales, observar, caminar, oler, etc. Y por quien la sostiene, ¿ya? Cuando se refiere a cualidades específicas, ser catedrático, ser abogado, ser juez, ser médico, etc. Tal es el caso, ciertas negativas de hecho se prueban por otros hechos positivos. Tal es el caso de la imposibilidad de acceso de la mujer en acción de desconocimiento de filiación legítima. O sea, acá hay una situación que se debe tratar de demostrar. Yo no podía tener acceso carnal con una mujer. A eso se refiere el ejemplo, pero eso es otro mundo. La negativa de un hecho. Sigamos leyendo, por favor. La negativa de un hecho puede ser simple o calificada. Simple es aquella que no determina tiempo, lugar ni circunstancia alguna, como por ejemplo no haber contraído una obligación o no haber ejecutado un acto. Es lo que ocurre, dice Alsina, cuando el demandado niega el hecho constitutivo afirmado por el actor, no puede probarse por el que niega y le basta con su negativa porque el hecho no se presume. En la negativa calificada, la negación importa una afirmativa, por ejemplo, cuando se alega que no se renunció o no se contrajo espontáneamente la obligación porque se afirma implícitamente un hecho, la violencia, el dolo, el error. Es lo que ocurre cuando el demandado se excepciona alegando un hecho impeditivo, modificativo o extintivo. Ojo, aquí sí se prueba. Eso es lo que está hablando. Por eso dice, cuando el demandado niega el hecho constitutivo afirmado por el actor, no puede probarse por el que niega y le basta con su negativa porque el hecho no se presume. No se presume, cierto, a eso se está hablando. Esa es la negativa simple. En la negativa calificada, la persona alega que hubo violencia, dolo o error. Eso sí se tiene que probar. ¿Ok? Prueba que no puede rendirse. Solo leamos esto para no... Por favor. Prueba que no puede recibirse. Perdón, continúa tú, no hay pena.
¿Alguien ahí? ¿Prueba que no pueda rendirse? Prueba que no pueda recibirse. El principio que la prueba no debe recibirse cuando sea contraria a derecho no despierta mayores dudas. Así ocurre, por ejemplo, en la indagación de la maternidad cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada. Artículo 215 del Código Civil. Con respecto a la prueba extemporánea, Perdón. debe hacerse una diferenciación, en primer término, con respecto a aquellos casos que se pretenda aportar prueba cuando ya ha transcurrido el término probatorio. En segundo lugar, cuando se pretende aportar prueba que no se ha ofrecido en la demanda o contestación de la demanda, o bien que no se acompañó en su oportunidad. En ambos casos, la prueba debe rechazarse por haber pasado la oportunidad de proponerla y acompañarla. Ahora bien, parece claro que en los supuestos mencionados, la prueba se rechace de plano, pero esto se ve con claridad con respecto a la prueba contra derecho y a la extemporánea. No puede perfilarse con mucha precisión al referir a la prueba impertinente. En la práctica es corriente que se mande recibir prueba que no tiene relación con el asunto y en algunos casos hasta llega a admitirse prueba que por su naturaleza no es conducente para probar el extremo respectivo. Claro. Las fases de la prueba son la proposición, el ofrecimiento, la valoración y el diligenciamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una fase de una prueba. Ahora, ¿qué sucede? Si yo no propongo la prueba, yo no la puedo ofrecer. Eso es lo que está diciendo. Porque ya me salté una fase de la prueba. ¿Se dan casos en la vida real? Sí. Yo tuve uno y la verdad que me quedé asombrado. O sea, lo conocí, lo vi que estaban haciendo y me quedé así como que no, pues el abogado tiene razón, ¿verdad? Porque una jueza pues dijo, no, simple y sencillamente le aceptó la prueba a una parte que no la propuso en el ofrecimiento y no podía. Nunca la propuso, no llegó a una fase, no la propuso en el momento o procesal oportuno, no podía ofrecerla posteriormente, no había prueba. Ahí existe una ilegalidad porque se salta una fase de la misma. Otra cosa sucede cuando, por ejemplo, estoy en la fase de ofrecimiento de la prueba y terminó la fase del ofrecimiento de la prueba y cuando ya estoy en la fase de valoración, me ofrecen la prueba. No puedo recibirla, no puedo tomarla en cuenta porque la prueba ya pasó, ya precluyó su derecho y su momento procesal. Eso sí me acuerdo que lo vimos el semestre pasado, la preclusión procesal. La pérdida de ese derecho por el transcurso del tiempo. A eso se refiere. Y luego la prueba pertinente, bueno, la prueba pertinente es aquella que se dirige a probar un hecho controvertido. Y la impertinente es la que no me prueba nada del hecho controvertido. Por ejemplo, yo estoy alegando de que el señor fulano de tal es padre del niño tal y ofrezco como prueba, pues, ¿qué les digo? Déjenme paranearla. Lo que gana él en su trabajo. Eso no es un hecho controvertido lo que él gana. Eso es una prueba impertinente. Él trabaja en un determinado lugar, perdónenme, eso no tiene nada que ver con el hecho controvertido, porque el hecho controvertido y lo que se tiene que probar es que es el padre del niño. ¿Ok? Entonces, así es como se va trabajando más o menos la prueba. Yo les voy a mandar este material, no se preocupen, se los voy a mandar al grupo, como siempre. Aquí vamos en la página, ¿qué? ¿En qué página vamos, chicos? Porque si no, después... Aquí está arriba, me quedamos. 149, aquí la voy a dejar por hoy. Seguimos el día viernes. Por favor, lean este documento, yo se los voy a mandar al rato. Léanlo. Y así me es más fácil explicarles, porque con las dudas y todo, tenemos más facilidad de poder ir desarrollando la prueba. Recuerden, la parte toral de todo proceso es la prueba. De nada me sirve a mí saber de recursos, de nada me sirve a mí saber la fase del proceso si yo no puedo demostrar, si yo no manejo la prueba. ¿Ok? Por eso es tan importante y por eso es que yo decidí iniciar este proceso del segundo semestre con la prueba. Porque para mí sí es importante que los que estuvieron conmigo el semestre pasado, los que queden, sí sepan de la prueba. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario?
licenciado, disculpe, fíjese que yo no he tenido el gusto de tener ninguna cátedra con usted. ¿Sería usted tan gentil de sí explicarme, por favor, cómo es que usted trabaja? Porque al inicio usted hizo referencia a ello, pero muy rápidamente. Entonces, no sé si pudiera darnos, pues a los que no hemos estado con usted. Yo les doy material, en este caso les voy a pasar este material, se los voy a mandar al chat, espero que aguante, ¿verdad? Sobre lo que yo doy en el material, es lo que yo quiero que sepan todos, qué es lo que voy a preguntar en el examen. Si usted quiere hacer alguna anotación de lo que estoy explicando, excelente. Pero me gusta mucho la participación, me gusta mucho el diálogo, porque no todo lo sé. Tengo cierta experiencia, sí. No quiere decir que todo lo sepa. Nadie puede decir que sabe todo el derecho. Es imposible. Ya cuando uno llega a cierto nivel, uno dice, puchis, de veras que no sé nada, como decía el filósofo. Y es que es cierto. Entonces, lo que hago yo es que quiero ahorrar tiempo. ¿Cómo? Leemos, vamos analizando lo que está en los material que les doy para irlo explicando. Si ustedes tienen dudas, voy tratando de despejar las dudas, ¿verdad? Y de esa manera trabajo, para que a la hora del proceso de examen, pues todos sepan ya más o menos de qué se trata y sepan qué viene. No hay sorpresas porque uso el material que yo les doy. Básicamente eso. Okay. Si alguien me pregunta, mire, que el listado de la asistencia, miren, con la asistencia yo no me doy muchas bolas. Cuando pueda pasar, lo va a pasar, porque a veces, ahorita me habló el que me ayuda aquí con la auxiliatura del curso, me dice, Lick, se me cayó el internet, ¿qué puedo hacer? Él es el que se encarga de eso, porque si yo me pongo a ver qué listado de asistencia, que a veces no logro lo que quiero. El objetivo es ir explicando. Mi objetivo principal es que ustedes comprendan y entiendan un poquito mejor el derecho. No sé si lo logro conseguir, pero créanme que esa es mi intención. Los que estuvieron conmigo el semestre pasado saben, conmigo no hay sorpresas. Yo les explico, yo pregunto de lo que doy. Si usted estudia lo que yo estoy dando, gana. Si escucha las clases, las va a entender y va a comprender el tema y va a ganar. De ahí pues no tengo mayores sorpresas, creo que es algo muy sencillo. Doy una hora de clase por términos generales porque respeto que no hay mucho internet, que pues tenemos ciertos problemas hoy, no estamos en área presencial y aún presencialmente pues también les digo, también es cansado. Ya porque ahorita doy 2 cursos, entonces también me canso, pero trato de facilitarles a ustedes la clase de esta forma. Ya, vamos leyendo, vamos explicando. Es una lectura guiada si usted lo quiere. Voy a poner algunas veces algunos ejemplos. Hay veces que la lectura pues es un poco tediosa, como hoy sí la sentí un poco pesada, pero era necesario. ¿Por qué? Porque de una u otra forma vamos entendiendo ciertas cuestiones o principios de la prueba, que es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Porque la prueba es la parte oral. Posteriormente ustedes mismos se van a dar cuenta que vienen preguntas y con mucho gusto discutimos y espero que el semestre nos alcance. Espero haber contestado su pregunta o su duda, mi amiga. Sí, licenciado, muchas gracias. Solo me queda una última. Con respecto al segundo parcial, ¿siempre va a ser sobre 40 puntos? Digamos la ponderación 30, 40, 30 o va a haber alguna modificación? Que yo sepa, si no han modificado el reglamento, seguimos igual. ¿Verdad? No me digan, a mí no me han manifestado que hay ninguna modificación. Yo sigo el reglamento. En ese sentido no me hago bola. Me dicen es 30, 30, 40, 40. Y sobre esa línea me voy. ¿Ok? Gracias, licenciado. Muy amable. Buenas noches. Gracias, Helen. No lo sé. No sé, ni siquiera me he puesto a pensar en el examen. ¿Retrasada, dice usted, o examen de qué? Somos guatemaltecos, Si es pero parcial, en realidad pues, somos no, todavía no me he puesto Los chapines encarnamos la verdadera... Con la cantidad puede ser que lo haga falso verdadero, selección múltiple, ya veré. ¿Verdad? Me suena bastante el número. Ahorita supuestamente tengo 325 alumnos. Veo 212, 215 alumnos conectados. Pues bueno, qué bueno, pero vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No hay nada, señores. Quiero desearles una feliz noche. Descansen y nos conectamos el día viernes. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado.